¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura El Enviado 92. Vamos a proseguir con esta bonita historia, intrigante historia en este viaje en el tiempo que estamos a punto de- de- de abarcar, de entrar de lleno en ello. En los últimos capítulos hemos leído que, bueno, por fin hemos descifrado los mensajes que dejó el mayor a Juanjo Benítez. Y bueno, pues ya tenemos todas las pistas, tenemos la información del mayor y vamos a proseguir un poquito más porque estamos muy cerca de conocer el contenido del diario del mayor. Así que vamos un poquito más a acercarnos a lo que viene siendo ese viaje, daros cuenta que nos queda todavía mucho camino por delante en el cual vamos a conocer de primera mano el viaje en el tiempo que fue. Seguimos por donde nos habíamos quedado. En mi plan original de fuga, yo no había previsto, ni mucho menos, que el regreso fuese precisamente por la puerta principal del hotel. Ahora que lo pienso, con una cierta perspectiva, de haber sabido entonces que no existía posibilidad de acceso desde la callejuela posterior a la escalera de incendios, lo más seguro es que no me hubiera jugado el todo por el todo por aquella innecesaria comprobación en el cementerio nacional de Arlington. Pero ya no podía echarme atrás. Soy hombre de aceptar los riesgos y además encantado. Recordamos que el FBI lo persigue por la información que tiene y tuvo que saltar de la habitación por la escalera de incendios para volver al cementerio de Arlington. El crepúsculo había empezado a dominar los colores de la gran ciudad cuando el taxi se detuvo frente a la puerta giratoria de mi hotel. Mientras abonaba la carrera, respiré aliviado al reconocer frente a mí, a una veintena de pasos, el turismo de mis perseverantes guardianes. O mucho me equivocaba, o aquellos individuos me creían durmiendo a pierna suelta. Pronto iba a comprobarlo. Como él había dicho en la recepción del hotel que se iba a quedar durmiendo toda la tarde, pues al volver del cementerio de Arlington vio que todavía estaba el coche ahí. O sea que la mentira había surgido su efecto. Salté del taxi y crucé la acera, mirando de reojo hacia mi izquierda. Aunque fue cuestión de segundos, pude percibir como uno de los agentes, el que permanecía al volante, se agitaba, tocando con precipitación el hombro de su compinche, que se hallaba leyendo un periódico. No sé qué pudo suceder después. Me colé en el hall como una exhalación, evitando el ascensor. Gracias al cielo, el recepcionista se encontraba de espaldas y presumo que no me vio desaparecer escaleras arriba. Jadeando y maldiciendo el tabaco, irrumpí en mi habitación, en el momento preciso en que sonaba el teléfono. Traté de recobrar el pulso y lo dejé sonar un par de veces. Al descolgarlo reconocí la voz del recepcionista. Disculpe, señor, anunció el empleado en un tono muy poco convincente. Me dijo usted que le llamara a las 5:30 o a las 6:30. Me dieron ganas de ponerle como un trapo, pero disimulé, dando por sentado que junto al recepcionista debía encontrarse alguno de los agentes, si no los dos. A las 6:30, por favor, respondí con voz seca y cortante. Bueno, se conoce que como lo vieron entrar en el hall del hotel, fueron al recepcionista a decirle, llama a la habitación, ¿no? Por eso dice que tuvo esas ganas de insultar al recepcionista, porque sabe que estaba comprometido por los agentes. Disculpe, señor, ha sido un error. Acepté las disculpas y por lo que pudiera ocurrir, me desnudé, dando buena cuenta del olvidado almuerzo. Eran las 5:30 de la tarde. Si el FBI tragaba al cebo y estimaba que todo había sido una confusión y que yo no me había movido para nada de la habitación, quizá aquellas últimas horas en Washington no fueran demasiado difíciles. Pero, ¿y si no era así? Había que salir de dudas. Y empecé a maquinar un nuevo plan. Era necesario que averiguase hasta qué punto creían en mis palabras. Mi preocupación, como es fácil adivinar, estaba centrada en los documentos. Tenía que ponerlos a salvo a cualquier precio. Pero, ¿cómo? Pasé más de media hora reconociendo y explorando hasta el último rincón de la habitación. Sin embargo, ninguno de los posibles escondites me pareció lo suficientemente seguro. Estaba hablando de la información del mayor. Quería esconderla en algún sitio de la habitación por si entraban en la habitación que no se la robaron.
Llegué incluso a desenroscar la alcachofa de la ducha, considerando la posibilidad de enrollar y ocultar parte del diario del mayor en el tubo que sobresalía algo más de 35 centímetros de la pared del baño. Gracias a Dios, el instinto o intuición, o ambos, a un mismo tiempo me hicieron recelar y finalmente me decidí por la solución más simple y arriesgada. Perforé cuidadosamente el segundo cilindro y extraje otro paquete de folios igualmente protegido en una funda de plástico transparente y minuciosamente grapada. Arrojé todas las grapas en el interior de la botella de vino, que había quedado medio vacía, y con la ayuda de varias tiras de cinta adhesiva sujeté ambos mazos de folios a mi pecho y espalda, respectivamente. Después me vestí cuidadosamente, procediendo a rellenar los cartuchos de cartón con rollos de fotografía, aún sin estrenar. Los deposité en el fondo de la bolsa de las cámaras y retiré las películas de ambas máquinas, sustituyéndolas por otras aún vírgenes. Mi propósito era salir del hotel a cuerpo descubierto y dejar el campo libre a los tipos del FBI. Corría gravísimo peligro de que, en lugar de registrar mi habitación, optaran por seguirme y cachearme. En ese segundo supuesto, los documentos habían volado en cuestión de minutos. Claro, si dice que si lo hubieran cacheado, si él sale y en vez de pasar de él, o sea, suben a la habitación y la registran, no pasa nada, porque él se acababa de pegar los documentos al pecho con cinta, pero si lo cachean sí que les pueden pillar. En previsión de que esa delicada circunstancia llegara a hacerse realidad, los rollos de TRI-X y de diapositivas que había obtenido en mi recientemente investigación en México, así como las imágenes de Arlington en los bolsillos de la zamarra y del pantalón. En caso de registro pensé, siempre es mejor que localicen primero las películas. Quizá se den por satisfechos y se olviden del resto. No es que aquella estratagema me convenciera excesivamente, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Corté las colas de las películas de una decena de rollos, todavía sin emplear, y los alineé sobre el reducido escritorio, simulando que se trataba del fruto de mi trabajo gráfico en aquellos últimos días. A las 6:15 tomé una hoja de papel con el membrete del hotel y escribí con trazos descuidados. Viernes 6:11 del 81. Llamar a D. Garzón a las 13 horas. Teléfono. Rasgué la hoja en trozos pequeños y los dejé caer en la papelera metálica, separando previamente uno de los cuadraditos de papel en el que podía leerse el siguiente fragmento. Éfono 6525. Deposité esta parte del escrito en el suelo de la habitación, muy cerca de la papelera. Les está tendiendo una trampa. Está escribiendo un nombre, un teléfono para dejarlo en la habitación. Por si suben, que se crean, dejar ahí el cepo para engañarlos. ¿Vale? Uno de ellos hubiera caído fuera del recinto. Después vacié uno de los ceniceros en la citada papelera y procedí a desordenar la cama, arrugando minuciosamente las sábanas. A las 6:30, tal y como esperaba, sonó el teléfono. El empleado, en un tono mucho más amable, me recordó la hora. Muchas gracias, repuse aprovechando la oportunidad para rematar mi plan. Por cierto, quisiera ir al cine. ¿Sabes si hay alguno por aquí cerca? Sí, señor. ¿Qué tipo de película desea ver? Bueno, si es tan amable, vaya mirándolas usted mismo, ahora abajo. Al colgar me froté las manos. A pesar de los pesares, aquello resultaba electrizante. Por último, y antes de abandonar la habitación, envolví cuidadosamente mi cuaderno de notas en un par de periódicos, escondiendo entre sus páginas la carta que había rescatado del box número 21. La carta que venía con la información, ¿vale? Con los dos rollos de información, la carta que venía. Comprobé que llevaba el pasaporte, los billetes todavía abiertos, de mi viaje de regreso a España, vía Nueva York, y mis últimos $30, y abriendo la puerta empujé el carrito de almuerzo hasta el pasillo. Retiré el cartel de no molesten y cerré. Al encaminarme hacia el ascensor pasé ante una bandeja con algunos restos de comida que había sido depositada en el piso y junto a otra de las habitaciones. De pronto recordé las grapas y retrocediendo tomé mi botella de vino, cambiándola sigilosamente por la de aquel huésped. Imaginaros la situación. Deja una trampa en la habitación.
lleva enrollado lo que viene siendo toda la información en el pecho. Y las grapas que las ha metido en una botella de vino las deja en una bandeja que se encuentra en una bandeja de estas con ruedas que se deja en el que se encuentra en el pasillo, para que no vean nada de que, para que no intuyan que ha cogido y ha quitado las grapas de la información. Una vez en el hall conversé sin prisas con el recepcionista, que gentilmente y a petición mía me acompañó hasta la calle, señalándome el camino más corto para llegar al cine elegido. Simulé no haber comprendido bien y el hombre repitió sus indicaciones con todo lujo de detalles. Tanto él como yo observamos furtivamente el coche azul metalizado, que continuaba aparcado a corta distancia. Aquella comedia en realidad formaba parte de la segunda fase de mi plan. Deseaba que quedara perfectamente establecido que, en el transcurso de las 2 horas siguientes, yo iba a tratar de disfrutar pacíficamente de una película, y naturalmente era vital hacerse notar. Con las manos en los bolsillos y el dietario de campo bien sujeto bajo el brazo, camuflado entre los periódicos, fui alejándome con aire distraído como quien inicia un apacible paseo. El peso de los folios, en especial los del tórax, empezaban a lastimarme. Con 2 o 3 paradas, aparentemente casuales frente a otros tantos comercios, fue más que suficiente como para comprobar que los agentes no se habían movido del interior del turismo. Con aquel paso, igualmente displicente, desaparecí de la calle 17 en busca de la populosa avenida Pensilvania, entre cuyos restaurantes, galerías, comercios, pub y cinematógrafos siempre resulta más fácil pasar inadvertido. Adquirí un boleto y a las 7:30 penetraba en una de las salas de proyección, pero mi intención no era ver una película. A los 15 minutos, y ante la indiferencia del portero, abandoné el cine dirigiéndome a una cabina telefónica. Aunque me hallaba muy cerca de la calle 14, estimé que era mucho más prudente llamar primero a la oficina de la agencia F en Washington. Uno de los periodistas, viejo amigo, iba a jugar un papel decisivo en la última parte del plan. Como era de esperar, el primer número comunicaba sin cesar. Marqué el segundo y al fin logré hablar con la redacción. No me vi forzado a darle demasiadas explicaciones. El compañero y colega, cuya identidad no puedo revelar por razones obvias, intuyó que me ocurría algo fuera de lo normal y aceptó verme de inmediato. A eso de las 8:30 de la noche retrocedí hasta Macpherson Square y, convencido de que nadie me seguía, me deslicé rápidamente hacia el vetusto ascensor de National Press Building, en la mencionada calle 14 del sector NW de la ciudad. Mi amigo me aguardaba en el departamento 969, sede de la agencia F. Una hora después, con el mismo aire de desculpación, empujaba la puerta giratoria del hotel. De buen grado y sin hacer demasiadas preguntas, el periodista me había prometido su ayuda. Mi intuición no falló. Al aproximarse a la puerta principal del hotel descubrí que el coche azul metalizado había desaparecido. Al reclamar mi llave en conserjería observé que los empleados eran otros, y aunque últimamente los dedos se me hacían huéspedes, comprendí que se trataba de un nuevo turno. Di orden para que me despertasen a las 8:30 del viernes, y con un preocupante hormigueo en el estómago tomé el camino de la sexta planta. No podía borrar de mi mente la sospechosa circunstancia de que el vehículo del FBI no se encontraba ya frente al hotel. ¿Qué podía haber sucedido en estas 3 horas? No necesité mucho tiempo para averiguarlo. Nada más cerrar la puerta de mi habitación, mis ojos se clavaron en el pequeño escritorio. Los rollos vírgenes que yo había alineado de forma premeditada sobre la lámina de cristal que cubría la mesa habían desaparecido. Antes de proceder a una rigurosa inspección general, abrí la bolsa de las cámaras, comprobando con alivio que mis máquinas seguían allí. Sin embargo, tal y como había supuesto, también los rollos, a medio impresionar, que yo había sustituido en el último momento, habían sido extraídos, probablemente rebobinados. Bueno, pues se fue, habló con un amigo suyo de la agencia F, un periodista, para pedirle ayuda para poder salir del país. Y menos mal que se llevó, ¿vale?, los documentos del mayor, porque si no se los habrían quitado. Entraron a su habitación sin estar él.
El resto del equipo seguía intacto. Los cilindros de cartón repletos de película no parecían haber llamado la atención de los intrusos. Seguían en el fondo de la bolsa, cubiertos por las mini toallas verdes que yo suelo tomar prestadas en los hoteles, donde acierto a cobijarme y que, siguiendo la costumbre de mi maestro y compadre Fernando Mujica, suelo utilizar para evitar los choques y roces entre cámaras y objetivos. Tampoco las 4 o 5 nísporas que yo había recogido en Arlington habían sido sustraídas por los agentes, porque a estas alturas, y tal como puedo confirmar, minutos más tarde saltaba a la vista que mi habitación había sido registrada por el FBI. Por una vez en mi vida había acertado de pleno. En un primer chequeo pude deducir que el resto de mis enseres, maleta, ropa, útiles de aseo, etc., seguían donde yo los había dejado. El individuo o individuos que habían irrumpido en la estancia habían sido sumamente cuidadosos, procurando no alternar el rígido orden que siempre impongo a mi alrededor. Aquellos tipos buscaban información, cualquier dato que pudiera estar relacionado con el mayor o con el amigo, que yo decía estar buscando, y no iba a tardar en confirmarlo. Algo más tranquilo, después de aquel rápido inventario, me situé frente a la papelera en la que había arrojado los trocitos de papel, así como las colillas de uno de los ceniceros. Los papelillos seguían en el fondo del recipiente, excepción hecha del que dejé caer intencionalmente sobre el entarimado de la habitación. Este, en un lamentable error de la gente, fue encontrado por mí en el fondo de la papelera junto a sus hermanos. Conociendo como conozco a los servicios de información, yo sabía que uno de los lugares donde siempre mira es precisamente en las papeleras. La trampa había dado resultado. La gente, después de reconstruir la hoja de papel que yo había retroceado, la devolvió a la papelera, procurando que las 28 partes cayeran íntegramente en el cubo de metal. Bueno, pues todo lo que él había tramado, toda la trampa que había dejado, tenía razón. Han subido, lo han registrado la habitación y no han cogido nada porque no saben tampoco lo que buscan. Buscan información, pero él ha dejado tonterías. La información la lleva a él. Aquel torpe representante del FBI había dejado además sobre el cristal del escritorio otro rastro de su paso. Como habrá imaginado el lector, el hecho de vaciar uno de los ceniceros en la papelera, y más concretamente sobre los papelillos, no fue un gesto de higiene, aunque esa pueda ser la primera impresión. Aquella maniobra estuvo perfectamente calculada, y ahora, al examinar el vidrio sobre el que a todas luces había sido minuciosamente reconstruida la hoja de papel, no tardé en detectar, como digo, la huella del intruso. Al ir encajando los pedacitos de papel, el agente no se percató de que una mínima porción de ceniza, pero suficiente para mis propósitos, caía sobre el cristal de la mesa. Una vez desvelado el rompecabezas, el individuo restituyó los restos a su correspondiente lugar, no teniendo la precaución de limpiar la superficie sobre la que había trabajado. Cogieron los trocitos y los pusieron encima de la mesa, junto con la ceniza, y se dio cuenta que lo habían puesto así. Una vez desvelado, con la ayuda de una minúscula lupa, Agfa Lupe 8X, que siempre me acompaña y que resulta de gran utilidad para el examen de diapositivas, localicé al instante numerosas partículas blanco-grisáceas que no eran otra cosa que parte de la ceniza con la que había cubierto los papelillos. Si los agentes, como era fácil suponer, habían tomado buena nota de lo que estaba escrito en dicha hoja, había una alta posibilidad de que cayeran en una nueva trampa. Antes de acostarme, y en previsión de que mi teléfono estuviera intervenido, marqué el número de la Cancillería Española, haciéndole saber a la persona que me atendió, que era mi amigo el señor Garzón, consejero de información, y que por favor le dejara escrito que le telefonaría hacia las 13 horas del día siguiente. De esta forma, y el más que probable supuesto de que mi conversación hubiera sido grabada, el FBI recibía así la confirmación de lo que sin duda había leído en mi habitación. Dejé prácticamente hecha la maleta y me dispuse a descansar. Pero al cepillarme los dientes recibí otra sorpresa. Aquellos malditos agentes habían perforado de parte a parte y por 3 puntos el tubo de pasta dentrífica. Al revisar la crema de afeitar, tal como me temía, encontré el tubo igualmente agujereado. ¿De qué habrán sido y de qué serán capaces estos gorilas? Empecé a preguntarme con inquietud.
Aquella noche, y por lo que pudiera acontecer, eché la cadena de seguridad y apuntalé la puerta con la única silla existente en la habitación. Como última precaución, decidí no despegar los documentos de mi pecho y espalda. O sea, se acostó con los documentos pegados. En contra de lo que yo mismo podía suponer, aquella incómoda carga no fue óbice para el sueño, terminando por rendirme. Tenía gracia. Era la primera vez que dormía con un alto secreto entre el pecho y espalda. De acuerdo con el plan trazado, la tarde anterior, en la sede de la agencia de Noticias F, a las 10 en punto de la mañana del viernes, deposité la llave de mi habitación en la conserjería, dirigiéndome seguidamente a uno de los taxis que aguardaban las puertas del hotel. Tras desayunar en la habitación, había procedido a rellenar los cartuchos de cartón con parte de mi ropa sucia, pañuelos, calcetines, fundamentalmente, cerrándolos nuevamente y escribiendo en cada uno de ellos mi nombre, apellidos y dirección en Vizcaya. Y aunque el tiempo en Washington DC era fresco y soleado, me enfundé una gabardina color hueso. Con las cámaras al hombro y los cilindros del mayor entre las manos, me introduje en el taxi pidiéndole que me llevara hasta Main Post Office, o central de correos de la ciudad. Si el FBI seguía mis movimientos, aquellos cartuchos y mi colega, el periodista, me ayudarían a darles esquinazo. A las 10:30 el taxista detenía su vehículo frente al edificio de correos, con la promesa de una excelente propina. Le rogué que esperase unos minutos, el tiempo justo de franquear y certificar ambos paquetes. El hombre accedió amablemente y yo salté del coche, al tiempo que observaba cómo un turismo de color negro rebasaba el taxi aparcando a unos 80 o 100 metros por delante. Es decir, ya lo seguían de nuevo, ¿vale? Por el presentimiento de que los ocupantes de aquel vehículo tenían mucho que ver con los que había irrumpido y registrado mi habitación la noche anterior. Me adentré en la concurrida central, gracias a Dios, mi amigo esperaba ya en el interior. A toda velocidad y ante los atónitos ojos de una jovencita que rellenaba no sé qué impresos en la misma mesa donde me había reunido con el reportero de F, me quité la gabardina y se la pasé a mi compañero. Escribí la matrícula del taxi en uno de los formularios que se alineaban en los casilleros. Y al entregarle el papel, le advertí en castellano que tuviera cuidado con el turismo que había visto aparcar a escasa distancia del taxi. Siguiendo el plan previsto, mi colega se embutió la gabardina mientras yo me confundía entre el gentío en dirección a la ventanilla de facturación de paquetes. Si todo salía bien, a los 5 minutos, el periodista debería introducirse en el taxi que esperaba mi retorno. Con el fin de hacer aún más difícil su identificación, le pedí que acudiera hasta la oficina de correos con una bolsa del mismo color y lo que parecía posible a la que yo cargaba habitualmente. Vale, el plan es el siguiente, todavía no está desvelado del todo, pero él se quiere intercambiar con un amigo, entrar él en la oficina de correos, que es donde estaba su amigo, que salga su amigo y la policía se crea que sea él y él quedarse allí. Por eso lo de la gabardina y darle una bolsa muy parecida a la que él llevaba. Sin perder un minuto, me encaminé hacia la boca del metro de Gallery Place. Desde allí, siguiendo la línea de McPherson Farwood West, reaparecí en la estación de Foggy Burton. Eran las 11:30. Una hora después, otro taxi me dejaba en el aeropuerto internacional de Washington. O mucho me equivocaba, o los agentes del FBI estaban a punto de llevarse un solemne planchazo. A las 13:25 de aquella agitada mañana, el vuelo 104 de la compañía BN me sacaba al fin de la capital federal. Vale. Él salió en taxi, los agentes lo confundieron por eso que hizo con el amigo, él fue en metro hasta el aeropuerto, cogió un avión y volvió a España con la información. Difícilmente puedo escribir aquellas últimas horas, cuatro horas en el aeropuerto de Nueva York. Si mi amigo no había logrado engañar a los empecinados agentes norteamericanos, mi seguridad y lo que era mucho peor, mi tesoro, corrían grave riesgo. A las 4 en punto de la tarde, tal y como habíamos convenido, marqué el teléfono de F en Washington. Mi cómplice, al que nunca podría agradecer suficientemente su audacia y cooperación, me saludó con la contraseña que solo él y yo habíamos acordado. Desde Santurce a Bilbao, voy por la orilla, respondí con la voz entrecortada por la emoción.
Aquello significaba, entre otras cosas, que nuestro plan había funcionado. En 4 palabras, mi enlace me puso al corriente de lo que había ocurrido desde el momento en el que desde que él se introdujo en el taxi. O sea, le va a contar lo que le pasó a él, ¿no? A su amigo. Mis sospechas eran fundadas. Aquel turismo de color negro que se había estacionado a corta distancia de la fachada principal de la oficina de correos reanudó su discreto seguimiento. Los agentes, 3 en total, no podían imaginar que mi amigo había ocupado mi puesto y que todo aquel laberinto no tenía otro objetivo que permitir mi fulminante salida del país. Siguiendo las indicaciones del nuevo pasajero, el taxista, que había incrementado el importe de su carrera con una súbita propina de $50, propina que según mi colega le volvió temporalmente mudo y sordo, y ante la presumible desesperación de los hombres del FBI, condujo su vehículo hasta el interior de la Cancillería española, en el número 2700 de la calle 15. Allí permanecieron ambos hasta la 1:30. A esa hora, uno de los vuelos regulares despegaba a Washington, situándome, como ya he referido, a la ciudad de Nueva York. El desconcierto de los gorilas, que habían esperado pacientemente a la salida del taxi, debió de ser memorable al ver aparecer el citado vehículo, pero con otros 2 ocupantes en el asiento posterior. Mi amigo, que había abandonado la gabardina y la bolsa en el interior de la Cancillería, se encasquetó una gorra roja y se hizo acompañar por uno de los funcionarios y amigo. El FBI mordió nuevamente el cebo y, creyendo que yo seguía en el interior de la embajada, siguió a la espera. Es posible, comentó divertido el reportero de EFE, que aún sigan allí. Vale, le está contando todo lo que pasó, que lo siguieron, que les hizo esperar 3 horas, que dejó la gabardina allí, que se puso una gorra y que dice que todavía capaz que siguen allí esperando. A las 7:15, con los documentos sólidamente adheridos a mi pecho y espalda, y por qué negarlo, al borde casi de la taquicardia, el vuelo 904 de TWA me levantaba a 10.000 metros rumbo a España. Al día siguiente, sábado, una vez confirmado mi aterrizaje en Madrid-Barajas, el colega se personó en el hotel recogiendo mi maleta y saldando la cuenta, por supuesto y tal y como sospechaba. Los cilindros de cartón que había certificado en Washington jamás llegaron a su legítimo destino. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, no, voy a seguir un poquito, que nos quedan 2 hojas y ya pasaríamos al diario directamente, ¿vale? Qué equivocado estaba. Mis angustias no terminaron con el rescate del diario del mayor. Fue a partir de la lectura de aquellos documentos cuando mi espíritu se vio envuelto en toda suerte de dudas. Durante 2 años, siempre, en el más impenetrable de los silencios, he desplegado 1000 diligencias para intentar confirmar la veracidad de cuanto dejó escrito el fallecido piloto de USAF. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, poco he conseguido. La naturaleza del proyecto resulta tan fantástica que, suponiendo que haya sido cierto, la losa de alto secreto lo ha sepultado, haciéndolo inaccesible. Algo a los soviéticos y norteamericanos, dicho sea de paso. Nos tienen muy acostumbrados desde que se empeñaron en la loca carrera armamentística. O sea, está diciendo que es algo tan secreto desde la carrera armamentística. O sea, que lo que vamos a conocer a partir de ahora, que es el diario del mayor, es algo súper secreto. No hace falta ser un lince para comprender que tanto en la conquista del espacio como en el desarrollo del potencial bélico, unos y otros ocultaron buena parte de la verdad. Y lo que es peor, no sienten el menor pudor a la hora de mentir y desmentir. Tampoco es de extrañar, por tanto, que haya caído una cortina de hierro sobre el proyecto que relata el mayor en su legado. En el presente trabajo he llevado a cabo la transcripción lo más fiel posible de los primeros 300 folios del total de 500 que contienen ambos cilindros. Atención, porque aquí nos va a decir ya lo que contiene. De 500 folios que llevaba él pegados en el pecho y la espalda, que los sacó de esa manera, estos son los primeros 300. Aunque no voy a desvelar por el momento el contenido del resto del proyecto, puedo adelantar, eso sí, que responde a un denominador común, un gran viaje, tal y como los define el propio mayor. Un viaje que haría palidecer a Julio Verne. No soy tan necio, por supuesto, como para creer que con el hallazgo y posterior traslado de estos documentos fuera de los Estados Unidos han desaparecido los riesgos.
Al contrario, es precisamente ahora, con motivo de su salto a la luz pública, cuando los servicios de inteligencia pueden estrechar su cerco en torno a este inconsciente periodista. Es un peligro que asumo, no sin cierta preocupación, pero, como hombre prevenido, vale por dos, después de una fría evaluación del asunto, y yo también he tomado ciertas precauciones. Una de ellas, la más importante sin duda, ha sido depositar los orígenes del mencionado proyecto en una caja de seguridad de un banco, a nombre de mi editor José Manuel Lara. En el supuesto de que yo fuera eliminado, la citada documentación sería publicada ipso facto, es decir, estos documentos tan secretos, si a él le pasaran algo, los originales en inglés serían publicados para que todos los mortales vieran que es verdad. Naturalmente, nada más pisar España, una de mis primeras preocupaciones, a vez de poner a buen recaudo ambas documentaciones originales, fue fotocopiar por duplicado los 500 folios que había sacado de Washington, con el fin de evitar que en lo posible el riesgo de desaparición de dicho diario. Una de las reproducciones ha sido guardada, junto con los documentos oficiales que fueron entregados en 1976 por el entonces general jefe del Estado Mayor del Aire, don Felipe Galarza. En otra caja de seguridad, a nombre de un viejo y leal amigo residente en una ciudad costera española. ¿Vale? O sea, ha hecho una fotocopia y lo ha puesto a nombre de otro amigo suyo en otra caja de seguridad, o sea, por duplicado. A lo largo de estos años, como digo, y tras conocer el testamento del mayor, he llevado a cabo numerosas consultas, especialmente con científicos y médicos, intentando esclarecer, cuanto menos, la parte de ficción que destilan ambos viajes. Vaya por delante, y en honor a la verdad, que los primeros se han mostrado escépticos en cuanto a la posibilidad de materialización de semejante proyecto. A pesar de ello, y antes de pasar al diario propiamente dicho, quiero dejar sentado que mi obligación como periodista empieza y concluye precisamente con la obtención y difusión de la noticia. Será el lector y quién sabe si los hombres del futuro, como ocurrió con Julio Verne, quien deberá sacudir sus propias conclusiones y otorgar o retirar su confianza a cuanto encuentre en las próximas páginas. En todo caso, y con esto concluyo, si el gran viaje del mayor fue solo un sueño de aquel hombre extraño y atormentado, que Dios bendiga a los soñadores. Y de aquí hacia adelante empieza el diario. Vale, pues ¿qué tenemos hasta aquí? Hemos tenido una larga introducción de 74 páginas en la que nos cuenta de muy buena tinta la dificultad en la que se vio para sacar toda esa información. Las pistas que le dejó el mayor, cómo conoció al mayor, la persecución que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta primera parte del libro le da veracidad a cómo él encuentra esa información, que no es algo casual o es algo que alguien se inventa. Por eso, el proyecto Caballo de Troya y el viaje en el tiempo a la época de Jesús de Nazaret es muy creíble, porque es cierto que todo como se gesta le da mucha veracidad a esta historia que vamos a conocer ahora, aunque parezca increíble un viaje en el tiempo a la época de Jesús de Nazaret. Hasta ahora ha sido muy emocionante saber cómo se conseguía la información, pero creerme que la aventura que vamos a vivir a partir de ahora va a ser increíble, porque vamos a llegar a conversaciones incluso que va a tener el mayor con el propio Jesús de Nazaret, las cuales es muy difícil que alguien, por mucha imaginación que tenga, se invente esas palabras de Jesús. Todo eso le da más veracidad a esta novela. Veracidad dando la posibilidad de que sea verdad el viaje en el tiempo, ¿vale? Así que amigos, con el tomo original, que ya os presenté el otro día, la primera edición de 1984, vuestro amigo el enviado se despide hasta un nuevo capítulo. A partir de ahora empiezan las curvas y el viaje de verdad. Gracias por verme, no os olvidéis suscribiros y muy pronto un nuevo ratito de lectura. Chao.